Mamífera Indomable es un espacio en el que te invito a conectar con tu mujer sabia, esa mamífera que todas llevamos dentro y que pide a gritos salir de la sombra, especialmente cuando nos convertimos en madres. Mi nombre es María Claudia Saavedra y aquí te comparto sin filtros mi experiencia y las reflexiones que han surgido en mi proceso de transformación a madre. La intención de este podcast es cuestionar y resignificar juntas la maternidad para que podamos vivirla de una manera más auténtica y alineada con nuestro corazón e intuición. Bienvenida. Tener un bebé rara vez es una decisión racional o lógica y no se puede tomar solo con el intelecto, pero sí puede tomarse conscientemente y con el corazón. Mi deseo para todas las mujeres es que adquiramos la valentía necesaria para elegir la concepción consciente y juiciosamente. Christian Northrup. Me estaba despidiendo de mi esposo porque me iba a cuidar a mi prima por una semana en la recuperación de una cirugía. Entonces, cuando terminamos de hacer el amor, se me vino a la mente la imagen del dispositivo que titilaba en color rojo, indicando el día de ovulación. Le dije a mi esposo que acababa de quedar embarazada y él me decía que no creía que fuera así de rápido, pero yo conozco muy bien mi cuerpo y llevaba varios meses observándolo. Sabía que el dispositivo tenía razón y que estaba en el momento más fértil del ciclo. El caso es que llegué a cuidar a mi prima hecha un mar de lágrimas, porque claramente no estábamos buscando concebir. Ella, en medio de su dolor, solo me escuchaba y terminamos hablando de su experiencia con el embarazo y el parto. Esa semana que estuve cuidándola aprendí muchísimo sobre este mundo. Fue ella la que me habló por primera vez sobre las dulas, las parteras, me contó sobre la violencia obstétrica y me recomendó el documental del renacimiento del parto. Habían pasado 2 semanas y se suponía que mi menstruación estaba cerca. Entonces para mí era normal sentir cólico, inflamación, dolor de rodillas, pero lo que me parecía más extraño era sentir náuseas y la sensación de tener una nube negra en la cabeza. Esperé y esperé. Pasó el día en que debía llegar y nada. Por ese entonces me estaba llegando alrededor del mediodía. Entonces al siguiente día en la mañana le dije a mi esposo que iba a comprar una prueba de embarazo. Él estaba confiado en que no estaba embarazada y ya tenía citas programadas en la tarde. Le pedí que no se fuera, que esperara a que llegara la prueba y así fue. Estaba tan nerviosa que dañé esa primera prueba, así que nos tocó pedir otra. Al cabo de una media hora llegó la segunda prueba de embarazo casera. Entré al baño, me la hice y antes de que terminara de subirme el pantalón, la prueba ya mostraba 2 rayitas en forma de cruz. Me quedé sentada en la taza del baño llorando. Mi pareja entró, vio la prueba y empezó a leer las instrucciones de la caja. Él me decía que saliera del baño, pero yo estaba paralizada y solo lloraba. Lloraba porque sabía que todo iba a cambiar, que la vida como la conocía hasta el momento no iba a ser la misma. Mi mente no dimensionaba el cambio, pero en lo profundo de mi corazón sabía que iba a ser enorme, que iba a ser un camino de no retorno, que la mujer que había sido hasta ese momento iba a empezar a transformarse, dejando de lado partes de ella que no le iban a acompañar más, como las serpientes cuando mudan la piel. Salí del baño y nos sentamos en el sofá. Mi esposo canceló las citas que tenía en la tarde y nos quedamos mirando por la ventana, llenos de miedo, llorando, pero riéndonos al mismo tiempo. Estábamos felices pero llenos de nostalgia. Estábamos juntos, uno al frente del otro, acompañándonos en ese momento, con esta noticia que acaba de llegar y que nos iba a llevar a niveles profundos de nuestro ser, la mayor transformación que cualquier pareja pueda experimentar. Son muchas las emociones que se sienten cuando una noticia de estas llega de manera inesperada, sin estarlo planeando. Así que puedo imaginar el dolor profundo que sienten las mujeres cuando no están respaldadas por sus parejas, o las adolescentes que quedan embarazadas sin desearlo. Es una culpa enorme que llega con muchos juicios, porque históricamente se nos ha cargado con esa responsabilidad. Somos nosotras las que tenemos que cuidarnos para no quedar embarazadas, ya sea usando algún método anticonceptivo o absteniéndonos de tener relaciones sexuales. Pero no solo tenemos la responsabilidad de no quedar embarazadas, porque somos las primeras en ser señaladas cuando una pareja no puede concebir, como si esto fuera responsabilidad de las mujeres nomás y los hombres fueran unos simples espectadores, cuando este es un proceso de 2 personas que toman decisiones, 2 personas que comparten responsabilidad, de 2 personas cuyos cuerpos forman parte de la ecuación. En fin, después de pasar por el shock de la noticia y de contarle a nuestros familiares más cercanos,
Me sentí muy agradecida y estaba absolutamente feliz. Le agradecí a la vida por darme la oportunidad de vivir esto, porque por muchos años pensé que no iba a poder ser mamá, pensé que no me lo merecía, que no estaba dentro del plan de mi alma y no me había permitido ni siquiera sentir el deseo de convertirme en una madre. El primer trimestre fue muy retador. Sentía la nube negra constantemente en mi cabeza, así como náuseas constantes, mucho reflujo, demasiado sueño y ganas de no hacer absolutamente nada. Me sentía muy rara, no me sentía yo. Me molestaban todos los olores, especialmente el de los perfumes y el del café recién hecho. Comer era todo un reto, porque se me inflamaba mucho el estómago, desarrollé alergia a la avena y al maíz. Y lo único que me ayudaba un poco era tomar vinagre de manzana antes de cada comida y masticar chicle de menta para bajar un poco las náuseas durante el día. Fue en este trimestre donde también empezaron a salir a flote todos mis miedos, porque uno de los mayores miedos que tenía en la vida era estar embarazada. Pero no solo eso, le tenía pavor a la maternidad. Me daba miedo perderme, perder mi independencia, mi soledad, los momentos conmigo misma, mi libertad, dejarme de lado, olvidarme de mí para centrarme en otro ser, dejar esa versión de mujer que había construido que tanto me estaba gustando. Era muy raro todo lo que estaba sintiendo en ese momento, porque a veces me sentía feliz y dichosa de estar gestando, de tener la oportunidad de experimentar la maternidad en mi vida, pero por otro lado sentía un rechazo enorme hacia ella. No quería compartir mi tiempo con otro ser, quería que mi vida fuera solo mía. Era tal el miedo que tuve bebefobia. Veía a un bebé y me entraba un miedo paralizador. Pensaba que con la llegada del bebé mi vida se iba a acabar. Y con mi vida me refiero a mi vida profesional, mis hobbies, los viajes, mi vida espiritual, mi realización personal y mi independencia. Pensaba que no iba a poder seguir siendo mujer, ahora solo iba a poder ser madre. Y creo que este miedo viene de lo que vi en las madres de mi alrededor. Ellas dejaron todo por sus hijos, porque ese era el mandato social y lo que es ser una buena madre. Una buena madre no puede seguir con su carrera profesional, porque es ella la que tiene que estar en la casa cuidando a los niños. Una buena madre no se puede dar espacios de soledad o ir a retiros o mantener sus hobbies porque todo el tiempo debe estar presente y disponible para su familia. No sé si tú escuchaste esta frase que decían los adultos cuando una adolescente queda embarazada. Esa niña se tiró la vida. Esa partecita de se tiró la vida. Era esa frase la que infundía el miedo para que las adolescentes nos abstuviéramos de tener relaciones sexuales. Se usaba como un método anticonceptivo. Al final, las ganas le ganaban al miedo y como no tenemos educación sexual, pues muchas adolescentes terminan con embarazos indeseados y muchas otras con abortos traumáticos. Entonces, así yo tuviera más de 30 años, una pareja amorosa, un trabajo estable y una tribu feliz de acompañar la vida del ser humano que estaba gestando, esta frase me siguió acompañando y era en gran parte la que me hacía sentir que mi vida había acabado porque estaba embarazada. Sabía que mi cuerpo nunca volvería a ser el mismo, pero tenía miedo de quedar con la barriga colgando, llena de estrías, los senos caídos, manchas en la cara. Y por supuesto que un cuerpo no vuelve a ser el mismo después de gestar y parir. Es más, nuestro cuerpo no es el mismo que teníamos antes de la adolescencia, pero la sociedad nos exige que a las 2 semanas de parir tengamos el abdomen plano y estemos sin ojeras. En un mundo que exige delgadez extrema a las mujeres, una mujer embarazada o en posparto se sale de todos los estándares y terminamos nosotras en guerra con nuestros cuerpos en lugar de amarlos y agradecerles por haber utilizado su inteligencia para crear nueva vida. Y sí, es muy duro verse la piel llena de estrías, verse con una barriga enorme, verse manchas en la piel, vernos al espejo y no reconocernos. Es un miedo fundamentado porque nuestro cuerpo se transforma y es muy doloroso aceptarlo. Tenía mucho miedo de que mi relación de pareja cambiara demasiado. Con un nuevo integrante las rutinas iban a ser diferentes, los planes no serían los mismos y tendríamos menos tiempo para estar juntos. Y a mí me pasó que tenía 0 ganas de tener sexo, estaba demasiado cansada como para pensar en eso. Y entonces me empecé a culpar porque supuestamente el embarazo hace que te den más ganas. Pero a mí me pasó todo lo contrario. Entonces pensaba que si así era estando embarazada, no me imaginaba cómo iba a ser nuestra vida sexual durante el posparto. A esos miedos que te cuento, le sumé los que vienen con la incertidumbre de que el bebé no nazca sano y con vida. No me quería encariñar, me daba miedo que tuviera alguna discapacidad, tenía miedo al parto, miedo a no ser capaz de maternar y de criar un ser humano indefenso y 100% dependiente de mí.
También tenía miedo de perder mi trabajo, de que me dijeran que por ausentarme durante la licencia de maternidad ya no me iban a necesitar más. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no podemos hablar abiertamente de todos estos miedos porque nosotras deberíamos estar felices de estar embarazadas, nos deberíamos sentir afortunadas de poder gestar. Entonces nos sentimos culpables por no estar felices todo el tiempo, por pensar que el embarazo es una experiencia desagradable, culpables por pensar que hay un ser dentro de nosotras que se está formando de nuestros huesos, de nuestra piel, de nuestra sangre, que consume nuestra energía y nos deja agotadas. Sentirnos egoístas por pensar que no queremos tener más hijos porque no vamos a someter nuestro cuerpo a otra experiencia como esta. Culpables por querer que nuestro bebé sea niña cuando es niño o niño cuando es niña. Me hubiera encantado asistir a un círculo de mujeres embarazadas y hablar de todos estos miedos, culpas y sentimientos con total honestidad y darme cuenta de que no era la única que se estaba sintiendo así, con todos estos miedos y que a la vez no reconocía a la persona que estaba siendo en ese momento. Mi segundo trimestre fue más manejable. Las náuseas me dejaban descansar durante el día y ya podía tolerar más alimentos. Lo disfruté más. Sentía a mi bebé moverse dentro de mí todo el tiempo. Me daban ganas de hacer ejercicio, de salir. Así que hicimos el último viaje como pareja. Pero también fue en este trimestre donde empecé a cuestionar cómo estaba llevando mi vida. Me di cuenta de que no me gustaba lo que estaba haciendo, no me sentía plena profesionalmente y como trabajaba desde la casa me la pasaba encerrada y sin mucha vida social y con pavor de salir a la calle. Pero realmente no me sentía en la capacidad de pensar en otra opción. Lo único que necesitaba en ese momento era sobrevivir y hacer lo mínimo posible. Pensaba que después podría tomar decisiones y ver qué hacía con mi vida. Sin embargo, la carga laboral empezó a aumentar. Cada día tenía más trabajo que el anterior. Y empecé a cometer errores. Entonces culpé al embarazo. Culpaba a mi cerebro embarazada por todos los olvidos, por los errores y por mi falta de concentración. Por querer ver solo películas para niños y no leer ni una sola página de ningún libro. De no querer meditar, de no querer escribir. Y pensaba que así me iba a quedar. Que mi cerebro no iba a funcionar como solía hacerlo, cumpliendo a cabalidad todas las exigencias y haciendo multitasking. Pensaba que mi cerebro se había atrofiado y que siempre iba a estar bajo los efectos del baby brain o de la momnesia. En el 2025 se publicó el libro de Neuromaternal de Susana Carmona, psicóloga clínica y doctora en neurociencia que ha estudiado el cerebro de las madres durante más de una década. En su libro, Susana explica de una manera muy sencilla todos los cambios que le ocurren al cerebro de las madres durante la gestación y el posparto. ¿Sabías que es en el embarazo donde inicia el momento de mayor neuroplasticidad en la vida de un ser humano? Eso hace que las madres aprendamos más rápidamente a suplir las necesidades del bebé, nos adaptemos mejor a los cambios, seamos más flexibles, leamos con mayor facilidad los estados mentales y emocionales de los demás, entre otros superpoderes. Con todo esto entendí que no es que mi cerebro estuviera fallando, sino que estaba en una reorganización. Estaba volcando toda mi atención hacia las cosas que tuvieran que ver con el bebé y con el nuevo rol que estaba a punto de ejercer. Y quiero leerte 2 citas de Neuromaternal, una de Nazaret Castellanos que está en el prólogo y otra de Susana, que me conmovieron muchísimo y que me hubiera encantado leer cuando estaba gestando. Esta es la de Nazaret. La matresencia es el término que define la transformación física, emocional y social que experimenta una mujer al convertirse en madre. Una transformación que supone desorientación y reorientación. Un perderse en cada uno de los cambios para reencontrarse, para reconstruirse. Ya es hora de que sustituyamos la palabra momnesia por la de matresencia y empecemos a escribir un nuevo relato de la maternidad. Un relato que nos narre como la esencia de la especie humana, las portadoras de los cimientos sobre los que se construyen los vínculos y con ellos la sociedad y la cultura. Hermoso, ¿no? Iniciando el 3er trimestre empecé a sentir un dolor debajo de la costilla derecha. Era un dolor tan fuerte que no me dejaba respirar. Mis parteras me hicieron masajes y me recomendaron hacerme un masaje de fascia que fue supremamente doloroso. De igual manera el dolor seguía, tanto que fui 2 veces a la clínica porque era insoportable. Primero pensaron que era el hígado o las vías urinarias. Me hicieron exámenes pero todo salía bien. Luego me dijeron que era el peso de la barriga y que tenía que usar una faja para que los músculos no se resintieran tanto.
Hice todo lo que me dijeron, pero el dolor no se iba. Entonces decidí tener una cita con la doctora Lina Rubiano, acupunturista y especialista en medicina china. Ella me envió unos exámenes especializados súper costosos que nos mostraron que el dolor era por una infección urinaria. La doctora Lina me pidió que lo revisara con mi obstetra para que me tratara la infección, y así fue. Es muy común que a las mujeres embarazadas nos den infecciones urinarias, entonces me recetaron un antibiótico y el dolor mejoró. Al cabo de 2 semanas regresó con más fuerza acompañado de contracciones. Tuve que regresar a la clínica. Allá me dieron progesterona y un medicamento para la hipertensión arterial que también se utiliza para parar las contracciones llamado nifedipino. Me fui para mi casa y a las 2 de la mañana me levanté. El brazo derecho no reaccionaba, me sentía muy cansada y con mucho mareo. Levanté a mi esposo y le dije que nos fuéramos a la clínica. Llegamos, me pusieron suero y empezaron a bajar los síntomas. Sabía que el dolor era porque la infección urinaria había regresado otra vez. Entonces les pedí que me hicieran exámenes nuevamente, pero todos salían bien, era muy raro. Y bueno, me dieron salida y al par de días debía presentarme para hacerme una ecografía. En pleno examen empezó a temblar y tuvimos que bajar 5 pisos por las escaleras. Al llegar al último piso y esperar pues a que no hubieran más réplicas, me empezaron a dar contracciones otra vez, pero esta vez ya no podía caminar. Sentía las contracciones solamente al lado derecho de la barriga como latigazos, era como si los músculos estuvieran demasiado tensionados y ya llegaba al punto en que me hacían llorar. Yo no sé cómo hicimos para caminar una cuadra para llegar a la clínica y allá me monitorearon otra vez y como las contracciones estaban tan seguidas, me dieron otra vez progesterona y doblaron la dosis del nifedipino. Pero antes de tomarlo yo les pedí que me dieran otro medicamento porque pues yo sabía que esa debilidad, ese mareo, como todos esos efectos secundarios que me habían dado hacía 2 días era por ese mismo medicamento. Pero pues ellos me decían que no había nada más, que si yo no me lo tomaba estaba en riesgo de tener un parto prematuro. Y pues yo en ese momento tenía 32 semanas de gestación y claramente no estaba dispuesta a recibir a mi bebé así de chiquita. Entonces pues me tomé el nifedipino. Me asignaron una habitación para monitorear las contracciones y claramente la reacción del medicamento, ¿no? Al par de horas mi cuerpo colapsó. Empecé a sentir la misma reacción en el brazo derecho, el cansancio extremo, el mareo, pero esta vez era más rápido. Al cabo de los pocos minutos ya no podía mover los ojos, los párpados se me cerraron y cada vez era más difícil respirar. Sentía que me iba a morir y lo único que sentía era mi bebé moviéndose dentro de mí. La sentía asustada, muy angustiada de lo que estaba pasando. Y mis sentidos se empezaron a apagar. Primero fue la vista, después el oído. Dejé escuchar a mi mamá que estaba a mi lado pidiéndome que me quedara con ella. Dejé escuchar a las enfermeras diciendo código azul y el número de mi habitación. Ya no me olía nada. Solo sentía a mi bebé y las palpitaciones de mi corazón cada vez más lentas. Solo pensaba que me sacaran a mi bebé, que la salvaran a ella. Sabía que ella podía sobrevivir con 32 semanas. Y cada vez que cuento esto me pongo súper emocional, porque fue un momento muy difícil. Pero bueno, de un momento a otro empecé a sentir mucho frío y mi cuerpo volvió a reaccionar. Me habían puesto el suero a toda. Mi sangre estaba siendo limpiada y el medicamento estaba saliendo de mi cuerpo. Ese día me di cuenta que soy alérgica al nifedipino. Pero también me di cuenta de que a veces los médicos no escuchan a las mujeres, que ignoran lo que les decimos que sentimos, que piensan que nos estamos inventando las cosas, porque así mi cuerpo hubiera rechazado desde el principio ese medicamento, me seguía insistiendo que mi reacción no había sido por eso. Le rogué que me diera otra cosa antes de tomármelo la segunda vez, que me dieran otro antibiótico, pero no fue así y casi me muero por su intransigencia. Salí de la clínica al par de días, sin antibiótico y con el mismo dolor debajo de la costilla, con una anotación que debía quedarme acostada por lo que quedaba del embarazo, porque si me movía regresaban las contracciones. Yo sabía que era la infección urinaria, entonces me hice otra vez el examen costoso y al par de días salió el mismo resultado.
Así que le pedí a todos los médicos que me estaban viendo que me medicaran, pero no lo hicieron. No entendía por qué no me daban un antibiótico más fuerte. Lo único que quería era que la infección se fuera y no tener que quedarme casi 2 meses en cama. Aparte era peligroso que la infección siguiera y esperara a que mi bebé naciera. Finalmente tomé un antibiótico más fuerte y a los 3 días de tratamiento el dolor se fue. Las contracciones bajaron y mi embarazo volvió a ser de bajo riesgo. Gracias a ese episodio tan fuerte que viví por la infección urinaria, el miedo al parto se fue. Ya no tenía miedo de parir, ni dudé un solo segundo la decisión que había tomado de tener mi bebé en la casa. Ahora mi miedo era no llegar a la semana 37 y tener que presentarme en una clínica, porque mi mayor miedo era parir en la clínica. Y bueno, me quedé en cama hasta la semana 37 y después de eso, pues claramente debía desatrasarme de todo, ¿no? Debía seguir cumpliendo con mi trabajo sin falta porque la incapacidad ya se había acabado. Agendar ir a todas las citas con el ginecólogo, a las ecografías, a los controles con mis parteras, a las citas con el nutricionista, con el odontólogo. Pero también tenía que hacer ejercicio porque no me iba a quedar quieta y el ejercicio que hiciera dependía del resultado del parto y demás. Pero también tenía que aprender sobre las cosas que necesitaba el bebé. Entonces empecé a buscar información por internet, a preguntarle a mis amigas que ya habían sido mamás, a mis familiares, sobre tallas, pañales, teteros, coches, la silla del carro, hacerle el cuarto, tener todo listo. A pesar de que no íbamos a usar ni la mitad de las cosas que íbamos a comprar, íbamos a terminar durmiendo en un colchón, en el piso, y todos bañándonos juntos en la ducha. Pero bueno, toda esa responsabilidad de saber todo y de coordinar todo recaía en mí, porque supuestamente yo todo eso lo debía saber y controlar por ser mujer y ahora mamá gestante, como si las mujeres viniéramos con ese conocimiento implantado en el cerebro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo creía que debía saberlo todo. Y bueno, toda esa presión se empieza a sentir peor en el último trimestre de embarazo, porque estamos a pocas semanas de parir. Entonces los controles prenatales son más frecuentes. Si al inicio del embarazo eran una vez al mes, al finalizar son cada 2 semanas o menos, porque si te pasas de las 40 semanas son diarios. Y me pregunto, ¿por qué se trata el embarazo como una enfermedad? Tanto así que los seguros médicos en Latinoamérica consideran el embarazo como una preexistencia. ¿Son realmente necesarios todos esos controles hacia el embarazo sea sano y de bajo riesgo? A veces siento que todos estos controles hacen que nos desconectemos un poco de nuestro cuerpo y de nuestro bebé. Esperemos a que una máquina nos diga cómo van las cosas. Estamos como niñas obedientes presentándonos a todas las citas súper juiciosas. Y le preguntamos al médico qué debemos comer, cómo debemos llevar la vida, que si debemos dormir tantas horas, que si podemos caminar así, allá. O sea, literal, como que no confiamos en nuestro instinto. Y también nos infantilizan. Se infantiliza mucho a la mujer embarazada. Yo no sé si será para que sigamos con todos los procedimientos sin cuestionar. Y tal vez es porque le tenemos un miedo gigante como sociedad y como humanidad a la incertidumbre de la vida. Y ese miedo se hace realidad al estar enfrente de una mujer en gestación por su gran poder de crear vida. ¿O qué me dices de los baby showers que ahora también los planea la mamá? A veces siento que estos eventos fueron creados más para consumir que para reunirnos y estar en completa presencia con la familia que se está preparando para recibir un bebé. Hay una tradición de los indígenas norteamericanos navajo llamada Blessing Way, en donde se reúnen todas las mujeres cercanas que ya han sido madres para bendecir y acompañar a la madre gestante en el inicio de su camino. Esta ceremonia está centrada en la mujer, en escuchar todos sus miedos, en darle amor, presencia y compartir experiencias enriquecedoras sobre la maternidad. Y con esto no digo que los baby showers estén mandados a recoger, en realidad ayudan un montón a la economía del hogar, pero pues a veces son demasiados. Y esta ceremonia de Blessing Way es más como una propuesta a incluir un espacio íntimo para que las mujeres embarazadas se sientan realmente apoyadas y escuchadas en esta etapa que está llena de incertidumbre y miedo. A todo esto súmale los miedos que se despiertan desde el día 1 de gestación, porque ellos están constantemente en nuestra mente día y noche, nos siguen acompañando durante todo el embarazo. Entonces es la presión de cumplir con todo, de que todo esté listo, coordinar y organizar cada cosa, ir a cada cita, a cada evento y mostrarnos felices y radiantes así estemos llenas de síntomas o llenas de miedo.
pero también estamos muy ansiosas porque en cualquier momento pueden llegar las contracciones. Y me pregunto si todo esto no afecta la salud mental de las mujeres embarazadas. No me parece casual que cada vez estemos hablando más de salud mental materna. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10% de las mujeres experimentan un trastorno de salud mental durante el embarazo, principalmente ansiedad o depresión, y las cifras son mayores en países de ingresos medios y bajos. En América Latina, algunos estudios han encontrado que el porcentaje de mujeres que experimentan síntomas de depresión durante el embarazo puede acercarse al 25%, una de las más altas reportadas a nivel mundial. Y es paradójico porque es en el embarazo donde más tranquilas deberíamos estar. Es el momento donde menos trabajo y presión deberíamos tener. Estamos creando vida, gestando un ser humano. Sus huesos se forman de nuestro calcio, se alimenta de nuestra sangre. Cada órgano se forma de nuestra energía. Pero eso a la sociedad le parece poquito. No dimensionamos el poder de una mujer gestando. No dimensionamos el milagro que está ocurriendo dentro de su cuerpo. No dimensionamos la transformación tan profunda que está teniendo esa mujer a nivel físico, emocional y mental. Lo normalizamos, lo ignoramos y lo único que decimos es ¡ay, qué lindo! ¿Es niño o niña? Porque me ha pasado, yo también lo he hecho. O nos descargamos contándoles historias de terror sobre partos complicados, malformaciones y demás. En vez de preguntarles si necesita ayuda con las compras, en automatizar la pedida de las citas, preguntarle cómo se siente emocionalmente, estar presentes para ellas realmente. Y preguntarle si la carga laboral está bien o si necesita que se reduzca. El embarazo es el milagro de la vida, un proceso supremamente duro que transforma el cuerpo, la mente, las emociones, todo. Mientras se forma un bebé dentro de nosotras, también nos preparamos durante 40 semanas para ser mamás. Nuestro cerebro se transforma. Es ahí donde inicia la matresencia. Y aunque aparentemente nos sentimos desconectadas de nosotras mismas y de las cosas que antes nos gustaban o nos llenaban, en realidad nos estamos acercando más a nosotras, a una versión más evolucionada de nuestro ser. Nos desconectamos con todo lo de fuera para conectar dentro. Estamos dentro de una bolita de cristal desde el momento 1 de la gestación. Y creo que es por eso que durante el embarazo tuve la mayor conexión con mi guía espiritual. Fue en las meditaciones que hacía cuando tenía algo de energía que me llegaron los mensajes más poderosos de toda mi vida, como la decisión de parir en casa. Como sociedad tenemos la responsabilidad de cuidar y empoderar a las mujeres que traerán a la próxima generación de seres humanos. Acompañémoslas con palabras de amor, démosles espacios de silencio, de reflexión, de conexión con su cuerpo, con su bebé, con la naturaleza. Distribuyamos las cargas, que la pareja aprenda a la par todo lo que necesita el bebé. Escuchemos sus miedos sin juzgar, regalémosles masajes y confiemos en que ellas, así como saben gestar, sabrán parir y maternar de la mejor manera posible el bebé que viene en camino. Y bueno, llegamos al final de este episodio. En la descripción te dejo algunos recursos que me hubiera encantado tener durante mi embarazo. El libro de Susana Carmona y una charla TED de Alexandra Sachs que habla sobre la matresencia. También te dejo el único podcast que escuché durante la gestación y un episodio del Club del Caos que habla sobre los cambios en el cerebro de las madres. Si algo de este episodio resonó contigo, quiero que sepas que en Mamífera Indomable estoy creando espacios en comunidad para resignificar la maternidad y a nosotras mismas. Si quieres saber más sobre los círculos de mujeres o el acompañamiento individual, encontrarás toda la información en la descripción de este episodio. Gracias por escucharme y te mando un abrazo enorme.